En su aproximación a los orígenes de la modernidad, Blumenberg retoma un planteo de Husserl en la crisis de las ciencias europeas. Según dice ahí Husserl, no es cierto que fue la revolución científica lo que produjo la secularización del mundo, sino a la inversa. Fue necesario primero que el mundo perdiera sus misterios para que pudiera surgir la disposición técnica hacia el mismo. Si nosotros pensamos que las vacas son sagradas, no podemos diseccionarlas o convertirlas en mercancía. Bueno, la pregunta entonces que esto hace surgir es si no fueron los desarrollos científicos los que produjeron este fenómeno de desencantamiento del mundo, ¿qué fue lo que puso en marcha este proceso? Para Blumenberg esto supone adentrarse en un nivel más primitivo de realidad simbólica que el de los conceptos, en los modos en que nosotros nos relacionamos significativamente con nuestro entorno, que son de naturaleza preconceptual y que en definitiva se encuentran radicados en el plano de lo que Husserl llama el mundo de la vida. Ahora, esto a su vez presupone abordar una pregunta aún más fundamental. ¿Qué es lo que impide a estos mundos de la vida estabilizarse? ¿Qué es lo que determina la radical precariedad e historicidad de nuestros horizontes de sentido? Bueno, y esto lo lleva entonces a arrastrar en un plano más profundo de determinaciones antropológicas innatas. Bueno, es aquí también que él encuentra ese vínculo entre mito y ciencia. Habíamos visto que para él el mito y la ciencia convergen en este objetivo común de confrontar la finitud de nuestra existencia, que para él resulta de este desajuste crónico entre el hombre y su medio, que es lo que Blumenberg llama el absolutismo de la realidad. Sin embargo, para él, uno y otro, el mito y la ciencia, operan de un modo muy distinto. Bueno, vamos a ver ahora entonces, en primer lugar, cuáles son los modos propios de operar del mito, para ver luego su diferencia con los modos en que produce ese efecto, en cambio, el pensamiento racionalista moderno. El modo de operar del mito, según muestra Blumenberg, es mediante la distribución de los poderes. La existencia de pluralidad de dioses le permite al héroe desplegar su astucia y eventualmente burlarlos, enfrentando unos con otros. Este los provoca, los desafía y logra finalmente derrotarlos, apelando a alianzas con alguno o alguno de ellos, algo que ya no va a ser posible con el Dios único, omnisciente y omnipotente judeo-cristiano. Y con ello el héroe siente un precedente consolador, la idea de que tal hazaña podría repetirse en el futuro. Las filosofías modernas de la historia retoman este mismo proyecto, representan en definitiva el intento más radical por oponer al absolutismo de la realidad el absolutismo del sujeto, lo que explica la obsesión típica del idealismo decimonónico por la figura de Prometeo. Sin embargo, el patrón mítico prometeico no podrá prolongarse en la moderna filosofía de la historia sin sufrir en el proceso una profunda alteración. En el mito, de hecho, no hay lugar para la escatología o la utopía desde el momento en que es extraño al tiempo. Este no tiene en él sentido ni dirección. Esta se funda en una visión circular del tiempo en el que los ciclos se repiten indefinidamente. La forma en que el mito produce el efecto de sentido de la existencia humana es precisamente mediante la cancelación del tiempo.
toma su eficacia de su capacidad de reiterarse una y otra vez indefinidamente, dado que nos habla de verdades eternas, siempre vigentes. El mito no busca de hecho proveer respuestas, sino evitar aquella situación en que hace surgir las preguntas. Esto es, eludir aquello que lleva a los sujetos a interrogarse sobre el significado último del mundo, la posible existencia de un fin hacia el cual ésta se orienta. Por el contrario, para producir ese mismo efecto, las filosofías de la historia deberán hendir el universo mítico cerrado y abrirlo a la temporalidad. Surge así la idea de la historia como un despliegue unificado que fluye irreversiblemente hacia adelante. Como decía Friedrich Schlegel, solo si el mundo es pensado como deviniendo, como aproximándose a su completitud por un desarrollo ascendente, la libertad humana es posible. Lo que llama Blumenberg el principio de ración insuficiente es, en última instancia, expresión de la incompletitud constitutiva del mundo, y sólo ella hace posible la mitificación del hombre, volverlo demiurgo de la realidad y ocupar el lugar de Dios. Al completar la creación divina, el hombre afirma así su propia divinidad y libertad. Vemos aquí por qué Blumenberg asigna un papel clave a la destrucción de la idea del cosmos producida por el nominalismo. El supuesto de que el mundo no se encuentre perfectamente constituido en su estado presente, será lo que abrirá las puertas para que surgiese la idea de que es el hombre al que le toca llevar a este a su plena realización, que es en definitiva el supuesto sobre el cual habrán de levantarse las filosofías modernas de la historia. Sin embargo, el proyecto del idealismo alemán, dice Blumenberg, debía necesariamente fracasar. El ideal de completa autonomía, de autoafirmación del hombre es inalcanzable. La opresión de la contingencia no cesa nunca porque responde a una carencia básica inscripta en nuestra constitución natural. La modernidad llevará en fin al mito a su término, entendido esto en un doble sentido. Las filosofías modernas de la historia señalarán al mismo tiempo la culminación y la anulación de lo mítico, pero al dislocar el mito, éstas se terminarán revelando contradictorias consigo mismo. Blumenberg explora esta dialéctica compleja por la cual, buscando realizar su vocación de completa autosuficiencia de la razón y destruir aquello que se le opone, la modernidad habría de minar sus propios presupuestos. La parodización del mito prometeico que realiza ya un André Gide en Prometeo mal encadenado de 1899, abre simultáneamente las puertas a la nuda contingencia y a la imposibilidad última de dar cuenta de ella. El absolutismo de las imágenes logrará finalmente domesticar al absolutismo de la realidad solo para tomar su lugar. Encontramos aquí el punto en el que las preocupaciones teóricas y la perspectiva histórica de Blumenberg acerca de los orígenes de la modernidad convergen. Más precisamente, vemos cómo su mirada crítica de la historia del pensamiento los llevará a desmontar los mecanismos figurativos de orden preteórico, preconceptual que subyacen al proyecto moderno de autoafirmación del hombre. Según señala, y cito, la edad moderna, tras una serie de rodeos histórico-filosóficos, apuesta por la afirmación de que es el hombre quien hace la historia. Lo que esa expresión significa solo puede ser entendido si se percibe el cambio de reparto que con ello tiene lugar. Yo he introducido y explicado este concepto en mi libro La legitimidad de la edad moderna, pero sin haber comprobado aún
que él implique todo un proceso teórico, pues así no queda descubierto ni demostrado quién es el sujeto activo de la historia. El sujeto de la historia solo se le nombra. Y sigue la cita. En el sistema tradicional de explicación de la realidad hay un lugar para este sujeto de la historia con la señal vacante o ocupado. La imposición y confirmación del cambio de reparto son actos retóricos. La filosofía de la historia no hace sino tematizar la estructura de este proceso, no es su portadora. No por casualidad, el acto mediante el cual el sujeto de la historia es determinado y legitimado ha llevado el nombre de una figura retórica fundacional, una translatio imperii. Las translaciones, las funciones metafóricas, han jugado aquí repetidamente un papel esencial. El Dios del Antiguo Testamento traspasa mediante su contrato su soberanía sobre la historia. El proyecto moderno de autoafirmación del hombre, entonces, supone la transferencia a éste de todos aquellos atributos que anteriormente le habían sido asignados a la función de Dios. Esta vino a llenar aquel vacío de sentido dejado vacante por la muerte de Dios. Va a colocar en él, en el lugar vacío, una serie de nuevos grandes conceptos surgidos, que son los que Koselleck señala que surgieron durante el Sattelzeit y que servirán de portadores de sentido trascendente en un mundo ya secularizado. Sin embargo, y parafraseando a Nietzsche, una vez caído Dios, tampoco esta idea del hombre con mayúsculas podrá sostenerse. La quiebra de este concepto se produce a comienzos del siglo XX como resultado de la crisis de las ilusiones teleológicas que eran propias de la filosofía de la historia del siglo precedente, lo que la anterior frase de Guide nos ilustra. Entonces, señala Blumenberg, queda hecho añicos el sustancialismo de la identidad. El racionalismo moderno se revela solo como un modo distinto, pero que comparte en el fondo un mismo objeto con el mito, el de confrontar el absolutismo de la realidad mediante la interposición de mediaciones de orden simbólico, aun cuando, es cierto, ambos lo harán por vías muy distintas. Bueno, lo visto nos devuelve a la problemática original con que Blumenberg inicia su obra. Como vimos en la primera parte, en la legitimidad de la edad moderna, Blumenberg se propone desmontar la teoría de la secularización que afirmaba que las filosofías de la historia moderna no era más que una versión secularizada del patrón escatológico cristiano. Bueno, por el contrario, Blumenberg muestra el quiebre fundamental que se produjo entre uno y otro universos de pensamiento. Para Blumenberg, la teoría de la secularización no solo es errónea, sino que además contiene una falacia. Si bien es cierto que, como afirman Carl Schmitt y Karl Levitt, contrariamente a como la modernidad se imaginó a sí misma, esta no contiene dentro de sí sus propios fundamentos, sino que este le viene dado, se apoya necesariamente en aquello que existía previamente. Ahora, de la ausencia de un origen propio para Blumenberg no se sigue por ello su ilegitimidad. Ahora bien, aunque Blumenberg cuestiona esta perspectiva acerca de la linealidad del proceso que lleva del horizonte, que lleva el surgimiento del horizonte de pensamiento moderno a partir del pensamiento teológico, también puede observarse hasta qué punto la perspectiva del propio Blumenberg ya se aparta del horizonte de pensamiento moderno, lo que le permite objetivarlo, tematizarlo y en definitiva
desnudar aquel conjunto de ilusiones primitivas sobre las que se sostiene este proyecto moderno de autoafirmación del hombre, tal como se expresa sobre todo en las filosofías de la historia del siglo XIX. Lo que nos revela así su perspectiva es un punto en el cual, a pesar de sus profundas diferencias, esta perspectiva converge con la de sus oponentes, los sostenedores de la teoría de la secularización. Más allá de las diferencias, de sus diferencias, unos y otros participan de un contexto intelectual en que las visiones evolucionistas teleológicas de la historia se habían ya quebrado. En definitiva, lo que se había producido entonces es lo que podemos llamar un segundo desencantamiento del mundo. Lo que revela en el fondo esta contienda es que ya no solo la idea de Dios, sino también la de sus remedios seculares como la historia, la razón, el hombre, surgidos en torno a 1800, que es lo que Koselleck llamara el Sattelzeit o el periodo bisagra en el que nace para él la modernidad, esa suerte de significantes amos que vinieron entonces a llenar ese lugar dejado vacante por la muerte de Dios, es decir, ocupar los lugares vacíos que esto dejara, revelarán a su vez su trasfondo mítico, y es esta quiebra de los supuestos sobre los que se fundaban las visiones evolucionistas de la historia, lo que permite también a Blumenberg desarrollar una visión más compleja de los fenómenos de ruptura conceptual que el que afirma una continuidad lineal entre ambas épocas, que es la segunda de las grandes preocupaciones suyas. Bueno, como vimos, el proyecto más general de explicar la aparente paradoja de cómo una época, un cierto horizonte de pensamiento, surge del precedente y al mismo tiempo supone una ruptura respecto del mismo, lo lleva a adentrarse en un ámbito más primitivo de realidad simbólica y que terminará dando como resultado su teoría de la inconceptualidad, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente.